Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Moreno Palacio, soy urólogo adscrito al Centro Médico Nacional Siglo XXI. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores y me gustaría platicar los siguientes minutos con ustedes acerca de qué hemos hecho en el Hospital de Especialidades con el fin de realizar un mejor abordaje de los pacientes que sometemos a cirugía por litiasis renal. El presente material está dirigido a la comunidad médica y al público en general con fines educativos y la promoción de la investigación clínica en urología que realizamos en nuestro hospital. Tengo que decirles que este es el primer motivo de consulta que tenemos en el servicio de urología, por lo cual hemos desarrollado distintas líneas de investigación que tienen el fin de establecer cuál es el mejor tratamiento y qué medidas de prevención podemos tener. Déjenme platicarles un poco de esta historia. Actualmente, para piedras que se encuentren localizadas en el riñón, nosotros tenemos que escoger entre las distintas modalidades que ven aquí. Podemos hacer litotripsia extracorpórea, es decir, ondas de choques sin aberturas en el paciente para poder romper la piedra, hacer una pequeña incisión a través de la espalda y con ella introducir un pequeño endoscopio, que es una cámara que tiene un pequeño litotriptor, una pequeña varillita que va rompiendo la piedra, realizar ascender un tubito del tamaño quizá un poco más grueso de un espagueti, como lo ven en la diapositiva, y con un pequeño láser fragmentar y pulverizar la piedra o hacer la cirugía tradicional que se hace muchísimos años, que es abrir el cuerpo y eventualmente abrir los sistemas de drenaje del riñón o hacer una cirugía del riñón a cielo abierto. Los siguientes minutos les platicaré acerca de la nefrolitotomía percutánea. Como ya les platiqué, a través de rayos X nosotros metemos un endoscopio, el cual va a tener una pequeña varilla o a través de láser vamos a romper las piedras y extraerlas a través de este pequeño agujerito. ¿Qué es lo que un médico se pregunta al momento de establecer este tipo de diagnóstico y ver a un paciente que tiene este problema? Bueno, nos cuestionamos acerca de su peso, acerca de dónde se encuentra localizada la piedra, qué elementos tecnológicos tengo para romper o no esa piedra, cuánto tiempo me podría o no tardar, qué comorbilidades, es decir, qué enfermedades acompañan a este paciente extras a la piedra, si el paciente tiene alguna malformación anatómica o no, qué tamaño, dónde está la piedra, cuál es la dureza de la misma, si el paciente pudiera o no tener infección en el riñón y si el paciente es añoso o no. Pero ustedes como pacientes simplemente tienen dos preguntas: doctor, ¿me voy a curar? ¿Y cuáles son los riesgos que tengo al momento de ser sometido a este tipo de cirugías? Bueno, y para esto en la urología se han desarrollado distintas escalas pronósticas, que es decir, tomamos en cuenta ciertos factores que tiene el paciente con el fin de determinar qué características tiene o no mi paciente para decidir si el paciente va a quedar libre de piedras o no, dependiendo de los procedimientos quirúrgicos. La primera que se desarrolló fue esta escala que se llama la escala Stone, que es un acrónimo en inglés que significa el tamaño de la piedra, la longitud de la piedra a la piel, si la piedra es muy dura o no es muy dura, el número de piedras y si el sistema del riñón está inflado o no de orina para hacer más fácil el acceso al mismo. Nosotros en el 2015 emulamos el sistema Stone y como ustedes pueden aquí ver lo que dice la diapositiva en términos muy sencillos, es que cuando la piedra tiene una puntuación muy bajita, la probabilidad de tener una cirugía exitosa definida como me quedo sin piedra es bastante alta. Y fue la primera escala que empezamos a utilizar. Sin embargo, un par de años después se publicó otra escala que incluía cada vez cosas más complejas, como si era mi primer tratamiento, si el paciente, si en este hospital se hacen muchas cirugías al año, que se llama la escala nefrolitométrica. Es un nombre muy complejo, ¿no lo creen? Pero bueno, nosotros observamos que lamentablemente esta escala, al aplicarla en pacientes mexicanos,
prácticamente dividía en un volado cuando lo que nosotros queremos decirles con exactitud, usted puede quedar libre de piedras, puede no quedar libre, pero en el rango intermedio usted pudiera o no quedar libre. Aquí nada más es quedo libre o no quedo libre y por eso no lo empezamos a utilizar. No nos llamaba tanto, no nos mejoraba más bien la comunicación a ustedes como pacientes. Y decidimos realizar un estudio con respecto a esta escala que se llama la escala de Guy. Esto es por un hospital en Inglaterra, donde a través de dibujos simples, nosotros podíamos predecir qué paciente le iba a ir bien en la cirugía y a quién no. Sin embargo, a la hora de hacer nuestra validación externa, es decir, cómo con los parámetros ingleses se comportaba en la población mexicana, observamos que nosotros nos comportábamos un poco de modo diferente y decidimos reorganizar la escala. La escala sí nos funcionaba, pero utilizada en modo distinto. Y este artículo que publicamos hace ya algún tiempo hizo que, de modo muy orgulloso les comparto, el Centro Médico Nacional Siglo XXI ganó el primer lugar de trabajos de investigación en litiasis en el Congreso de la Asociación Americana de Urología de ese año, lo cual nos puso en primer plano a nivel mundial en esto. Gracias a eso pudimos estar participando en otros proyectos de investigación donde valoramos distintas escalas y en realidad lo que podemos concluir es que básicamente va a depender del tamaño de la piedra y el número de sitios y que hay que utilizar la escala que más se adapte a su población. Es decir, para los que nos escuchan de otro lado, hay que ver cómo funcionan las 3 escalas que se tienen en el mundo y ver cuál es la que tiene mejor rendimiento, la que mejor me va a ayudar en el sitio donde yo trabajo. Esto nos hizo seguir pensando para ver cómo podíamos mejorar la información de la literatura, viendo que las complicaciones también es muy importante. Es muy importante quedarme sin piedra, pero también que no me complique durante la cirugía. Y entonces nosotros a nivel mundial 2014 reportamos cómo estaban nuestros índices de complicación en esta cirugía y en la cual observamos que curiosamente encontramos que ser mujer, tener muchas comorbilidades, tener una piedra compleja, es decir, que ocupe mucho volumen dentro de su riñón y que nos tardemos mucho en la cirugía son factores de riesgo para presentar una complicación. Y basado en esto, nuestra última investigación se dedica a ver cómo mezclamos las dos. Y esto es muy innovador para la literatura internacional y los invitamos en los centros de habla hispana que nos pudieran escuchar a que nos dieran la validez externa en me puedo quedar sin piedra, pero no me complico. Eso es un muy bonito escenario. Me puedo quedar con piedra, pero me complico de modo leve. Eso es un escenario que no gusta, pero bueno, es más aceptable a me quedo con mi piedra o me complico de modo muy severo. Y en eso se basa nuestra última investigación en litiasis, que pueden encontrar en esta bibliografía. Y finalmente aquí encontramos que este desenlace se ve más frecuente en mujeres que tengan infección, que que tengan muchas enfermedades que no están controladas, como puede ser la presión alta, como puede ser la diabetes, o tener una piedra que es muy grande y que ocupa muchas partes del riñón. Y entonces, de modo práctico, creamos este semáforo con el fin de mejorar la comunicación con los pacientes. Entonces, aquí de modo muy claro le podemos explicar numéricamente a los pacientes, usted tiene este riesgo de presentar esta complicación o no. Aquí ustedes pueden ver que si yo tengo muchas comorbilidades, una piedra muy grande, estoy con infección y soy mujer, sí, lamentablemente cerca del 25% de los casos que operemos, es decir, 1 de cada 4, esto es muy importante,
pudiera tener alguna complicación y podemos tomar las medidas necesarias. Y así hemos desarrollado algunas otras escalas. Esta es la escala Goal One, así le llamamos, con el fin de, esta es en otra cirugía, la cirugía que les mostré al inicio de subir un pequeño endoscopio al riñón en vez de hacer esta cirugía abierta. Y también les invito a que si ustedes están interesados en el tema, debajo de la descripción del video, ustedes van a encontrar todos los links necesarios para que esta información sea de uso abierto al público. ¿Para qué sirve toda esta información? Finalmente, para mejorar la comunicación entre médicos, para mejorar la comunicación con los pacientes, para nosotros como médico tomar la mejor decisión de cuál es la cirugía más adecuada para su problema de litiasis y poder hablar en el mismo lenguaje. Les invito a que si tienen alguna duda, este es el correo electrónico donde podemos contestarlas. Muchas gracias por su atención y los esperamos en una siguiente comunicación.